Una vez más estamos para compartir la palabra del Señor. Les recuerdo que si traen teléfonos, pues los pongan en vibrador, silencioso, como gusten, para que no haya interrupciones y precavidos están. Ya han pasado veces, estamos en silencio, en el teléfono y todos voltean a ver al que trae el teléfono y sale avergonzado. Queremos evitar esas cosas, queremos evitar interrupciones, queremos evitar ese tipo de cosas. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a rogarle a Él que nos hable hoy. Vamos a rogarle que se cumpla su voluntad hoy, en esta tarde. Señor y Padre, estoy muy feliz, muy contento. Hace un momento oraba, tú lo sabes, Señor. Me venía a la mente un pensamiento y tú me lo has concedido, Señor. Una vez más te digo, Padre, gracias. Te ruego, Padre, invoco tu palabra hoy, Señor, como cada una de las reuniones, para que se haga manifiesto tu poder, para que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, palabra que convenza al corazón, palabra que se transcriba para vida eterna en cada uno de nosotros, Señor. Hágase tu voluntad hoy en medio de nosotros, toma el control de esta reunión, Padre. Al enemigo échalo fuera, Padre, te lo ruego, pues solamente tú sabes lo que necesitamos, Señor. No lo que queremos, sino lo que verdaderamente necesitamos, Señor. Padre, háblanos hoy, quebranta los corazones, hágase tu voluntad. Todo sea en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Pues hermanos, yo no soy una persona de noticias, no soy una persona que le gusta hurgar en las noticias mundiales ni nada de eso, pero definitivamente la situación actual en el mundo se está agrandando a niveles mayores para esta generación. No vamos a engañarnos pensando que lo que está pasando ahorita es nuevo y nunca ha pasado. Claro que ya pasó. Claro que ha pasado, claro que ha sido más grande en algunas ocasiones, claro que ha habido enfermedades, desastres, claro que ha habido pestes y terremotos y tsunamis y volcanes y cosas terribles sobre la tierra. Solamente que con el pasar de las generaciones nos olvidamos de esas cosas. ¿O quién se acuerda todavía del huracán Paulina? Ya nadie está pensando en eso. Hablamos de huracanes y ¿qué piensan? El John, el que acaba de pasar. Porque es lo que nuestra generación ve. Pero la palabra del Señor dice que todas esas cosas que están pasando, hermanos, recordad que a los ojos del Señor Jesucristo las generaciones van y vienen, un abrir y cerrar de ojos. 1000 años pasan en un instante a los ojos del Señor. ¿Cuántas generaciones, cuántos milenios, hermanos, desde que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz? 2 milenios y contando. Solo 2 milenios, hermanos, desde que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz. ¿Y cuántas cosas han pasado? Pestes, destrucciones, guerras, enfermedades, genocidios, bombas. En solamente 2 milenios, hermanos. 2 milenios a nuestros ojos parecen una gran cantidad de tiempo. Para el Señor es un abrir y cerrar de ojos. ¿Y saben qué es lo más
Lo más serio de esto, hermanos, que solamente es, dice la palabra del Señor, principio de dolores. Principio de dolores. Hermanos, esta guerra que está pasando ahorita en Jerusalén no es nada, hermanos. Ya hubo un genocidio contra los judíos. No es algo nuevo, no es algo increíble, es algo que ya ha pasado y seguirá pasando, hermanos. Y la guerra continuará y las pestes, enfermedades y desastres naturales, terremotos, tsunamis, todo eso seguirá pasando. Asusta, claro. Pero dice la palabra del Señor que no temamos a esas cosas, al principio de dolores. Y tenía yo este pensamiento, hermanos, porque yo en mi oración le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué la gente no quiere creer? ¿Por qué la gente no se convence de pecado, de justicia y de juicio? No es tan difícil. No es tan difícil creer. Las pruebas están a la vista. ¿Cómo es tan difícil que el mundo crea? Y me vino este pensamiento porque la gente ya se acostumbró. Hace poquito, hermanos, ¿cuántos meses tiene que pasó ese terremoto de 5 puntos y fracción? El primer día. La gente durmió fuera de sus casas. Porque estaban espantadas de que probablemente volviera a temblar más al rato. Yo mismo salí de mi habitación ese día. Porque fue algo nuevo para mí. Porque fue algo que yo no había experimentado. Pero hace unos días, en la noche, volvió a temblar. Ya no me levanté. Ya no me espanté. Nada más sentí el temblor y me volví a dormir. Porque de alguna manera u otra, ya nos acostumbramos. Pero hoy les quiero leer en el libro de Apocalipsis, hermanos, unas cosas que sucederán y que sobrepasarán todo lo que inimaginablemente hayamos visto sobre la tierra hoy. No habrá peste, no habrá guerra, no habrá desastre natural comparable a las cosas que están escritas en este capítulo de la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 1. Y quisiese yo que todo aquel que escucha hoy esta palabra pudiese llenarse de temor y que ese temor fuese el principio de la sabiduría, como lo dice en su palabra, y que ese temor nos empujase más a buscar del Señor, porque el tiempo apremia. Apocalipsis capítulo 16, capítulo 1 de la palabra del Señor. Apocalipsis 16, 1. Y si nos damos cuenta, tiene como subtítulo las 7 copas. Y dice lo siguiente: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos,
y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Algunas veces hemos hablado, hermanos, de que si el Señor Jesucristo no hubiese muerto, todos estaríamos condenados. Pues, hermanos, eso es lo que justamente merecemos vivir a causa de nuestro pecado. Porque no basta, hermanos, con la condenación en el infierno, hermanos. El pueblo de Israel está ahorita con vida. El pueblo de Israel vive hasta hoy en día, después de más de 2000 años que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Y milenios antes, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel,
ya existía. Hermanos, el Señor no se esperó a que el pueblo pereciera para enviarlos al infierno en vida, hermanos. Fueron castigados por causa de sus pecados. Fueron esclavizados, fueron condenados, sufrieron pestes, enfermedades, sufrieron genocidios, cosas terribles, hermanos. ¿A causa de qué? A causa de su desobediencia. Y todos nosotros, a causa del mismo pecado de desobediencia, hermanos, merecemos esto. Las 7 copas de la ira de Dios es lo que merecemos. Hay una parte de la Escritura que dice que Dios está cortando los días para que los que tengan que ser salvos alcancen la salvación, hermanos. Porque si el tiempo se extendiera más, entonces todos nos perderíamos. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy, como decíamos al principio, ojalá que los que escuchen esta palabra teman en su corazón las cosas que están haciendo, el pecado que llevan en su corazón. Pero el temor, hermanos, el temor es momentáneo. Ojalá aprovechásemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y construyéramos casas sobre la roca para que permaneciésemos firmes en la voluntad del Señor. Porque si no aprovechamos la oportunidad, el tiempo nos arrebatará la salvación. Por cuanto Él nos dio tesoro y lo dejamos pudrirse. Versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Curiosamente, hermanos, la palabra del Señor dice que la marca de la bestia fue puesta en el dorso de la mano y en la frente de los hombres. Yo no sé cuál es la intención del gobierno, del mundo, que se les ocurrió que un método de pago para evitar tarjetas de crédito y moneda y billete era ponerse un chip en el dorso o en la frente. Dicen algunos, coincidencia. No lo creo. Curiosamente, hermano, la escritura lleva más de 2000 años, hermanos, escrita. Y al gobierno, y a los científicos, y a todo aquel que se le ocurrió esa idea, se le ocurrió que iba a ser en la frente y en el dorso de la mano. Todo aquel que tenía la marca de la bestia fue herido con una llaga, con una, dice, úlcera maligna y pestilente. Estaban pudriendo en carne, hermanos. Pudriéndose en carne. Hermanos, hace una ocasión me agarró un hongo en la piel y se hizo como un círculo que no se curaba. Y se secaba y se volvía a supurar y estaba y se hacía grande y ardía y no sanaba. Y era un hongo. Pero dice que este va a ser una llaga, una herida, un persistente y apestoso. Mi hermano, va a ser evidente cuando eso suceda. El segundo ángel, versículo 3, derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre, como sangre de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Yo he visto noticias, hermanos, en algunas ocasiones se mueren
cierta cantidad de criaturas marinas. En alguna ocasión, por ejemplo, fueron a encallar cientos de delfines en la orilla del mar. Otra vez vi que se fueron a encallar un montón de calamares, pero un montón de calamar. Y hermano, yo veo eso en una playa enorme, en cierta ciudad cualquiera, no importa. Y me siento mal. Porque digo, siento que una gran parte de eso estaba en el mar, es como que era la mayoría de lo que está en el mar y todo eso se muere. Hermanos, cuando el segundo ángel derrame su copa, no se van a morir unos pocos o un montón, se va a morir todo, hermanos. Todo lo que está en el mar. Y vamos a detallar esto un poquito más, hermanos. El 70% del planeta Tierra, el 70% de la superficie de la Tierra lo abarca el mar. Si ustedes ven un mapamundi, se van a dar cuenta que la proporción de la Tierra comparada al mar, hermanos, si en la Tierra, hermanos, habitan tantos animales, no se imaginan cuánto hay en el mar, hermano. El día que llegue esa copa de la ira de Dios, hermano, cuando hay guerra y los cadáveres quedan en la tierra, hermanos, hay plagas y pestes de guerras normales. Hay guerras que han propagado pestes, que han asolado naciones enteras. Ahora imaginar eso en todo el mar. Porque ¿qué creen que van a pasar con los cuerpos de todas las criaturas marinas que queden flotando ahí? ¿Qué creen que va a producir todo eso en la tierra? Todo ser vivo del mar va a morir, dice la palabra del Señor, por la segunda copa de ira. Versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. ¿Saben que la capacidad de la humanidad reside en gran parte en el agua dulce que la tierra proporciona, ¿no? Todos esos ríos provienen de la tierra y de la lluvia. Y todo lo de la lluvia proviene del mar. Si las dos fuentes más grandes de agua son cortadas, hermanos, ¿cuál creen que será el destino de la humanidad? Ahora, hace ratito cantábamos. Un poco más que al sol, un poco más que al aire y al pan para vivir. ¿Cuántos días aguantamos sin comer, hermano? ¿3 días? ¿4? ¿5? ¿Una semana y flacos? ¿Pero y el agua? Versículo 7. Versículo 8, perdón. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre esas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Yo no sé ustedes, hermanos. Hace el día de ayer salí, llegó como a la camioneta de la basura, llegó como a la 1 de la tarde por ahí. Me llevé mi traste de la basura para echarlo.
Y quedé sorprendido, hermanos, porque ese recorrido de escasos 20 metros para llegar a la camioneta, hermano, sentí que me estaba quemando. Parece idea conspiranoica que la atmósfera se está debilitando, que el sol cada vez se está irradiando más fuertemente sobre la Tierra. Muchos no lo creen. ¿Qué se va? La Tierra ha estado y seguirá ahí. Pero a ver, quédate en el sol un ratito a ver si no te sientes que ya te arde la piel. ¿Quién se quiere broncear con ese sol ahora? Es una cosa tremenda, hermanos. Eso es ahorita. ¿Qué será cuando esa cuarta copa, sea derramada sobre la tierra? La radiación, hermanos, es algo que es difícil de entender físicamente, pero está y llega. ¿Cómo te das cuenta? Porque dices, no me he asoleado, pero mira cómo ando de quemado. He salido al sol, pero mira, hasta parecía que me salía a solear. Eso es la radiación. Eso es la radiación del sol. Que no te das cuenta, pero ahí está. Hermanos, cuando esa capa de ozono, esa atmósfera desaparezca, hermanos. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Sí se han dado cuenta, hermanos, que en esas grandes ciudades donde hay mucha contaminación, hasta se ve oscuro? Hasta se respira pesado. Algunos dicen que ya ni las estrellas se ven por las noches. No voy a decir, hermanos, que eso es lo que va a acontecer o que eso es lo que va a cubrir la tierra, pero podría ser, porque para allá vamos. Para allá va toda esta tierra y esa humanidad. ¿Y saben qué es lo peor de todo eso, hermanos? Que no se arrepiente. No se arrepiente la humanidad de su pecado. Eso es lo peor. Porque dice la palabra, y el sol se derramó sobre la humanidad y los quemó, y la tiniebla cubrió sus ciudades y las llagas les dolían, y blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron de su mal. Espero yo en Dios, hermanos, que todo aquel que escuche esta palabra enderece sus sendas, busque de la palabra del Señor, vea que hay más allá de lo que las luces del mundo te dejan ver. Es muy bonito todo eso, alumbra, se mueve, suena bonito, canta bonito, se parecen cosas maravillosas, pero llega la noche y se acaba. Y solamente queda la sensación de vacío y la ansiedad de esperar que el siguiente día pueda seguir. Pero la palabra dice que ese día también terminará.
Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y ustedes pensarán, hermanos, ¿por qué una ira de la copa habla de un río? ¿Qué tan especial es el río Éufrates? Bueno, el río Éufrates es uno de los ríos que señalaban, hermanos, el huerto del Edén. Es un río muy grande, es un río muy importante en la tierra. Pero ¿qué marca que el río Éufrates se quede seco? La batalla final, hermanos, la batalla del Armagedón, la batalla entre todas las naciones de la tierra. Eso marca la sequía del río Éufrates. Caos, destrucción total de entre naciones. Versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Hubo un gran terremoto en la Ciudad de México hace ya varios años. Hasta hoy en día se recuerda ese hecho como algo que fue muy destructivo, terrible. Dice la palabra del Señor, que en la séptima copa habrá un terremoto tan grande que no se habrá visto sobre la tierra nunca antes. Será algo tan extremo que jamás se ha visto, hermanos. Y miren, hay un milenio en la historia de la humanidad en la que explotó un volcán, una isla en un volcán, que se llamó Krakatoa. Ese milenio, ese volcán tiró cenizas a cientos de miles de kilómetros de distancia y oscureció muchos lugares, hermanos. Generó olas inmensas porque fue una explosión muy inmensa que afectó a muchos lugares, pero eso es un hecho histórico muy antiguo, hermanos. Algo que probablemente nadie de hoy en día encuentre interesante, porque fue algo que ya pasó. Pero ¿qué quiero remarcar con todo esto? Ese hecho, esa explosión de ese volcán afectó cientos de miles de kilómetros, hermanos. Fue un hecho que afectó todo el planeta. Dice la palabra del Señor que esto que va a suceder va a ser algo aún más grande que eso, porque es algo que no se ha visto jamás. Y cayó, versículo 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Me di a la tarea de investigar cuánto pesa un talento. Un talento, hermanos, pesa 24 kilos. Un granizo de 24 kilos cayendo sobre la humanidad. Ahora, para que se den una idea, hermanos, ¿han visto un bultito de arroz o de frijol? Pesa 10 kilos. 2 bultos de arroz y medio
Eso es lo que pesaba un granizo de la séptima copa de la ira de Dios. Eso va a caer sobre la tierra. Ahora, para que nos demos una idea, hermanos, cuando la gente en los días festivos dispara sus pistolas al aire, y si alguien tiene la mala fortuna de estar en el momento y en la situación indicada, esa bala por su peso, porque ya pierde la fuerza de impulso hacia arriba, pero por el peso de la bala y la velocidad de caída, puede alcanzar la misma velocidad nuevamente y darle a alguien y atravesarlo o matarlo. Y una bala, hermanos, no pesa ni medio kilo, ni un cuarto de kilo. Ahora imaginad, hermanos, porque ese granizo de 24 kilos no va a caer desde esta distancia. Va a caer desde el cielo, hermanos. No me puedo imaginar qué cosa va a resistir un granizo de 24 kilos desde el cielo. Va a destruir casas, va a destruir todo. Hermanos, a veces nos espantamos porque, híjoles, hay guerra en Israel. Estados Unidos está bombardeando tal lugar. Oh no, que Venezuela está entrando en guerra, que El Salvador está haciendo esto, que China va a hacer el otro, que Corea del Norte va a hacer esto. Y hermanos, eso no es nada. No es nada comparado a lo que está por venir. Ahora, tengo buenas noticias. La copa de ira es para aquellos condenados. Para todo aquel que no se arrepintió de su maldad, porque dice aquí la palabra del Señor, y blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron. Para todo aquel que ha blasfemado contra Dios y que no se ha arrepentido de su pecado. Esto es lo que le espera. Y dice uno, bueno, pues cuando yo me muera y yo veo a ver qué va a pasar. ¿Esto va a ser antes, hermano? No les voy a decir que tal vez eso alcance a pasar a esta generación, porque no lo sé. Nadie sabe el día ni la hora. Pero una cosa estoy seguro, va a pasar. Va a pasar, hermano. Y espero que estemos preparados para cuando eso pase. Podría ser en este momento. Podría ser en este instante. Y así como estamos ahorita aquí parados, con el sol en el atardecer, un relámpago pase, un relámpago que suene en todo el planeta y que todos le vean en el cielo. Ahí está, es el Señor. Pero ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde para buscar, ya es demasiado tarde para arrepentirse, es demasiado tarde para llorar, es demasiado tarde para lamentarse, es demasiado tarde para todo lo que quisieses hacer. Ya está, Señor, sobre nosotros. Les voy a decir una cosa, hermanos, que yo estaba pensando unas horas antes de que subiéramos. Yo pensaba, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario que seamos tercos antes de obedecer? ¿Por qué es necesario que nos golpeen, sufrir las consecuencias para que podamos entender? ¿Por qué es necesario que nos apaleen y que nos pasen las cosas antes de que podamos razonar? ¿Por qué es necesario?
¿Por qué no puede uno entender desde el principio y ver lo que le pasó a los demás y decir, bueno, eso que yo quiero hacer ya lo hizo aquel y mira lo que le pasó? Mejor no lo voy a hacer, porque es necesario probar suerte. Así es la humanidad, hermanos. Y por eso blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron de su pecado. Y eso va a pasar, hermanos. Y eso va a venir sobre nosotros. Espero en Dios, hermanos, tengamos la oportunidad de gozar de la gloria eterna de nuestro Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a rogarle a Él que grabe esta palabra en nuestro corazón. Señor y Padre, la oportunidad es aquí. Tú nos la regalas. Ruego por tu bendición para todos aquellos que escuchan tu palabra. Ruego por tu bendición para todo aquel que no te ha encontrado, que no te ha hallado. Para todo aquel que tenga la necesidad en su corazón. Para todo aquel que no encuentra su destino final. Para el encarcelado, para el enfermo, para el que tiene hambre y sed de justicia. Para el que busca un camino nuevo. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma, y a la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré, clamaré en misericordia de mí, oh Dios, en misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y a la sombra de tus alas te ampararé, hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos.
clamaré, clamaré a Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré, clamaré a Dios que me favorece. Clamaré, clamaré clamaré, clamaré clamaré, clamaré al Dios que me favorece. Clamaré, clamaré clamaré, clamaré. Padre, ten misericordia de nosotros hoy. Ten misericordia de aquel que escucha tu palabra. Ten misericordia sobre esta tierra. Hágase tu voluntad. Aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra en medio de estos tiempos y hazla conocer. Que aquel que tenga que ser salvo apresure sus pasos. Que tu palabra sea repartida, Señor. Y que los corazones sean quebrantados, Padre. Graba esta escritura, esta grande sabiduría en la tabla de nuestro corazón, para que el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová, nos impulse a buscar más de ti, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén.